Qué bendición volvernos a reunir y estar otra vez dispuestos a escuchar una palabra de Dios para nosotros. Mi mayor deseo es que Dios esté bendiciendo su vida, la de su familia, que esté teniendo paz, que esté teniendo la bondad de Dios sobre sus corazones y los cielos estén siendo abiertos sobre su vida, su hogar, su trabajo y todo cuanto usted emprenda. En esta oportunidad quiero que compartamos ahí en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 del versículo 6 en adelante. Me gustaría que leyéramos, dice el versículo 6 de 1 Corintios 10, hablando del sufrimiento que llevó el pueblo de Israel en el desierto. Dice Pablo: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se está refiriendo al éxodo. De nosotros es conocido que el éxodo del pueblo de Israel es una historia muy conocida porque es el gran evento del pueblo de Dios. Y después de estar cautivos por 430 años, Dios liberó a su pueblo y los sacó de Egipto, en donde estaban oprimidos. Y Él se los había prometido y les había profetizado que iban a pasar más de 400 años ahí, pero luego los liberó, levantó un adalid ahí a Moisés, y bueno, Dios preparó todo. Y aunque parezca raro, cuando Dios liberó a su pueblo, lo metió al desierto, no lo llevó directamente a la tierra prometida, sino lo metió al desierto para llevarlos a esa leche que fluye, leche y miel. Y ahí en el libro de Éxodo están escritas todas sus experiencias y sus sufrimientos. Y Pablo, al referirse a ellos en 1 Corintios 10, dice que todo esto les sucedieron para que quedaran de ejemplo a nosotros, para que nosotros retomemos esos ejemplos. Examinemos entonces ahora ese tema, cuando Dios nos mete en el desierto. Porque parecerá raro, porque está hablando de que Dios nos mete en el desierto. Es que dentro de los procesos de Dios es necesario que pasemos por situaciones críticas, situaciones difíciles, situaciones que no nos son fáciles, porque Dios está forjando ahí nuestro carácter, Dios está forjando ahí nuestro corazón, Dios está enseñándolos y manifestando muchas cosas. Recordemos que los desiertos ejemplifican los momentos difíciles en nuestra vida, y son en esos momentos cuando Dios se manifiesta claramente a usted, claramente a mí, claramente se manifiesta Él a nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando Dios nos mete en el desierto? Por lo menos 4 cosas quiero yo mencionarles. ¿Qué es lo que nos pasa? Primero, cuando Dios nos mete en el desierto, retomando el ejemplo del pueblo de Dios allá en el libro de Éxodo, dice que cuando Dios nos mete en el desierto, lo primero que hace es que nos guía. No nos deja el Señor ahí abandonados. Dios no es un Dios impersonal. Dios no es un Dios que abandona a su pueblo. No, Él nos mete en el desierto, pero Él está ahí para guiarnos. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 21, oiga lo que el Señor habla al pueblo de Israel. Voy a estar haciendo la comparación entre el éxodo del desierto y cuando Dios nos mete en los desiertos de la vida, lo que el apóstol Pablo hizo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y dice Éxodo 13, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos, eso está hablando en medio del desierto, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cuando Dios nos mete en el desierto, cuando Dios nos va a pasar de una situación a otra, en el caso de Israel lo liberó de la opresión de Egipto y llevaba a su pueblo para que habitase la tierra prometida, donde Dios los iba a bendecir, tierra que fluye leche y miel. Los tuvo que pasar por el desierto, pero en medio de ese desierto Él los guió, no los dejó solos. Nosotros estamos pasando por una situación crítica, por un desierto en nuestra vida. Quizás Dios va a hacer algo emocionante después que tal vez nosotros ahorita no logramos entender, pero eso es así. Pero en medio de todo eso debemos de estar seguros que Él no nos deja solo, Él nos va guiando. Compruébelo cada día que amanece.
Cada día que atardece, cada noche que inicia, siempre Dios está guiando a sus hijos, está guiando a su pueblo. El todo es que nosotros le prestemos atención. Cuando Dios nos mete en el desierto, no solo nos guía, sino que también nos protege. Ahí en el capítulo 14, siempre del libro de Éxodo, versículos 19 y 20, oiga lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba, dice, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿A qué se refiere esto? Cuando Dios nos mete en el desierto, nos protege. Cuando Moisés, Dios le dijo que sacara al pueblo, lo guió, lo sacó y lo llevó al desierto, todos se afligieron porque luego Faraón no se quedó así, sino que salió en pos del pueblo de Israel y los quiso matar, los quiso detener. Pero cuando Dios es el que nos mete en el desierto, nos guía, pero también nos protege. Dice que aquella columna de humo y de nube, aquella columna que iba entre el campamento, era una nube que guiaba al pueblo de Dios. En el momento en que venía Egipto detrás de ellos, se le puso a la retaguardia a todo el pueblo, y dice el versículo 20 que iba entre el campamento de los egipcios y de Israel, iba en medio, porque nada ni nadie nos va a tocar aún en medio del desierto cuando es Dios quien nos ha metido ahí. La situación que estamos viviendo ahorita nadie la pidió, nadie la llamó. Pero si Dios nos ha metido aquí y estamos con Dios, no debemos de temer, porque Él está con nosotros y Él nos va a fortalecer. El ángel que menciona aquí, la nube y el fuego eran medios visibles que Dios utilizaba para ofrecer a su pueblo protección, para ofrecer a su pueblo dirección, para que ellos se sintieran seguros. Estos mensajes que el Señor está permitiendo que nosotros estemos pasando a través de estos medios es porque Dios te quiere decir: debes de estar seguro, no estás solo, debes de estar confiado, yo te voy guiando. Es cierto, hay una situación crítica, difícil, todo lo que tienes que hacer es obedecer y confiar en mí. Qué práctico, qué sencillo, cuando Dios nos mete en el desierto. Tercera cosa que sucede cuando Dios nos mete en el desierto. Aquí nos vamos a ir al capítulo 16 del libro de Éxodo, y dice que cuando Dios metió en el desierto al pueblo de Israel, hizo algo con ellos, que es lo mismo que va a hacer con nosotros en este desierto de pandemia en que estamos viviendo. Un desierto en donde estamos en casa, un desierto en donde hemos sido limitados a ganar el pan de cada día como estábamos acostumbrados, a trabajar, a ir a clases, a hacer todo lo normal que hacíamos. Dios sabrá por qué nos tiene en este stop, en este momento así de quietud, que Él quiere que estemos encerrados en nuestras habitaciones. Pero cuando Él nos mete aquí, no solo nos guía, no solo nos protege, sino que lo tercero, provee todo lo que necesitamos. Gloria a Dios por eso. Quizás tú estás pasando situación difícil, crítica. Ya vamos sobre el segundo mes, no ha sido fácil, no estábamos preparados, quizás algunos no tenían ahorro, y creo que es una de las lecciones que debemos de aprender, a saber ahorrar, como lo hizo José mientras estuvo allá con Faraón en Egipto. Dios le dio sabiduría, que en el tiempo de provisión siempre se ahorrara. Bueno, eso será un punto que podemos tocar otro día. No estábamos preparados y quizás ya se han agotado las provisiones. Quizás algunos dependan de lo que vendían a diario, otros de un trabajo. No a todos los que trabajan en empresas les están pagando, y eso es así. Esa es la realidad que vivimos. Pero Dios nos metió en este desierto y Él ha prometido proveer todo lo que nos faltaba. Pablo dice a la iglesia en Corinto de que lo que les aconteció a ellos es para ejemplo de nosotros. Y si Dios les proveyó a ellos en el desierto, díganme, ¿qué podía comprar Israel en el desierto? Llevaban oro, llevaban plata, llevaban mantos, lingotes y todo eso. ¿Pero qué podían comprar? Usted puede tener mucho, pero ¿qué puede comprar si no puede salir de su casa?
Entonces nosotros debemos de aprender a entender que la provisión de Dios llega. Mire, Dios les proveyó todo. Ahí en Éxodo capítulo 15, en el versículo 24, oiga lo que dice la palabra del Señor. Lo primero que Dios proveyó, dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? En el desierto lo primero que se nota es la necesidad de agua y no había agua. Entonces llegaron al lugar donde había una fuente y dice que iban a beber y las aguas estaban amargas. Pero entonces viene Dios y lo que hace, le ordena a Moisés que corte un palo, lo tire ahí y el agua se endulzó. Aún en medio del desierto, Dios puede endulzar tus aguas. Te provee agua. Dios les proveyó agua a ellos. En el capítulo 17, versículo 6, miren lo que la palabra del Señor nos enseña. He aquí, dice el Señor, que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos de Israel. Dios les proveyó agua ahí en Mara y Dios les proveyó agua allá en Horeb. Dios proveyó de agua. ¿De qué otra cosa les proveyó Dios? De maná. El capítulo 16 de Éxodo dice que Dios les proveyó de maná. Maná se llama porque literalmente maná significa ¿qué es esto? Eso significa maná. Dice que eran como semillas de cilantro, pero tenían sabor a hojuelas con miel. El Señor había oído que ellos estaban deseando comer, así que dice que durante los 40 años en el desierto, todos los días al amanecer, Dios les enviaba maná. Dios les enviaba el pan diario. Entonces, ¿por qué el Señor nos va a dejar a nosotros así? Si a Él le proveyó en el desierto. Y el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, dice que cuando Él nos mete en el desierto, igual que al pueblo de Israel, eso solo sirva de ejemplo para nosotros, que si a ellos les proveyó, a nosotros también nos va a proveer. ¿Qué otra cosa les proveyó el Señor? Les proveyó de carne, no solo de pan. Ahí en el capítulo 16, siempre en el versículo 8, dijo también Moisés a Jehová, Jehová os dará carne en la tarde, carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Dios es el que provee el pan de cada día. En medio de esta situación, si tú puedes trabajarlo, pero hay que administrar lo que Dios nos da. No es para botarlo, no estemos botando la comida. Las mujeres sobre todo revisemos que no se nos esté arruinando nada. Dios no nos está dando provisión para que se nos pudra. Dios nos está dando provisión para que la botemos. Sepamos administrar lo que Dios nos da, porque es provisión de Dios cuando Él nos mete en el desierto. Además de eso, mire, ese es un versículo que mucho me gusta. Ahí en Deuteronomio capítulo 29, oiga que otra cosa el Señor les proveyó en el desierto a todos ellos. Capítulo 29, ahí en el versículo 5, se lo voy a leer. Dice el Señor, hablándole al pueblo de Israel antes de que Moisés muriera, le dice, y yo os he traído, dice Jehová, 40 años en el desierto. Oiga esto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. A ellos no les faltó vestido, no les faltó calzado. Hermano y hermana, en medio de este desierto en que Dios nos ha metido, Él proveerá de agua, Él está proveyendo de pan, Él está proveyendo de carne, Él está cuidando de tu vestido y tu calzado. Bueno, en casa no necesitamos mucho para vestir, usted lo sabe, más con estos calores que está haciendo, por lo menos aquí en El Salvador. En otro lugar donde nos miran, no sé cómo estará el clima. Pero como sea, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos un techo para cobijarnos, sintámonos bendecidos de parte del Señor. Cuando Dios nos mete en el desierto, nos guía, nos protege y nos provee todo lo que necesitamos, pero también nos asegura su presencia. Creo que es lo más interesante de toda la situación que vivió el pueblo de Israel. Ahí en Éxodo, en el capítulo 29, en el versículo 45, oiga lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dice que el Señor les dijo directamente, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. De una manera, el Señor
habló al pueblo y le dijo que él iba a habitar entre su pueblo, iba a ser su Dios. Y sabe, se aseguró que su pueblo viera que él iba con ellos. Así que dice que de allí, del lugar santísimo, se elevaba desde el arca del pacto una nube que saltaba de ahí del tabernáculo que después le construyeron, y de lejos se veía la columna de nube sobre el tabernáculo, y a eso se le llamó Shekinah, o sea, la presencia de Dios con su pueblo. Le manifestó su gloria a través de la Shekinah. Él nos asegura su presencia. Dios está manifestando su gloria a través de lo que pone en tu corazón, en tu mente, en esa seguridad que te da. Dios le aseguró su presencia a través de ponerles un buen líder. ¡Qué bárbaro! ¡Qué líder, Moisés! Sabe que Dios ha puesto líderes para ti, ha puesto en nuestro corazón predicar, ha puesto en el corazón de cantantes, pues estar poniendo alabanzas, estar grabando, poner a disposición tuya todos los medios. ¿Por qué? Porque Él quiere asegurarte su presencia en cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios nos mete en el desierto, Él nos guía. Cuando Dios nos mete en el desierto, Él nos protege. Cuando Dios nos mete en el desierto, provee todo lo que nosotros vamos a necesitar y no nos va a faltar nada. Debemos de estar seguros de ello, y cuando Dios nos mete en el desierto, nos asegura su presencia. Para concluir, podemos decir, según dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice el Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de los hombres, dice, no habéis sido consumidos. Porque Dios no ha cambiado, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Estemos seguros que en esta situación que parece un desierto en esta vida, la mano del Señor está con nosotros. Solo tienes que creerlo, solo tienes que entenderlo, tener convicción, disfrutarlo, y examina si realmente te ha faltado algo hasta aquí. Y si te ha faltado algo, si has tenido necesidad de algo, Dios te lo ha provisto, solo es para hacerte ver que Él está pendiente de ti y pendiente de mí. Creo que es un buen momento para agradecer a Dios por todo lo que nos da. Ora conmigo, acompáñame en esta oración ahí donde estés viéndonos. Padre, muchas gracias, que en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú sabes tratar con nosotros aunque no lo entendamos. Quizás no entendamos esa situación que parece un desierto en nuestra vida, pero a la postre vamos a ver que esto es una bendición para nosotros. Lo que sí queremos reconocer, Señor, es que mientras tú nos metes en el desierto, tú eres nuestras guías. Mientras tú nos metes en el desierto, nos proteges. Hasta aquí estamos guardados y protegidos, siempre y cuando obedezcamos al mandato de quedarnos en casa. Señor, también tú provees todo cuanto necesitamos. El salmista David dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando, Señor, tú nos metes en el desierto, nos aseguras tu presencia. Oro a esta hora, Padre, que en el nombre de Jesús, donde hay una persona orando, donde está alguien clamando, que tú le asegures, Señor, tu presencia en su corazón y en su vida, y que nos hagas entender que no estamos solos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga presente eso. Este desierto, no estamos solos. Dios está con nosotros como nuestro guía, protector, nuestro proveedor, y también como aquel que está presente. Solo necesitas clamar a Dios. Está tan lejos, a la distancia de una oración. Que el Señor te bendiga.